Hola, queridas alumnas y alumnos. Vamos ya con el repaso del adverbio. Estamos casi terminando el repaso de las categorías gramaticales. Solo nos quedará un último vídeo en el que repasaremos las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Y ya habremos terminado con este repaso. En este vídeo que vais a ver, estudiaremos el adverbio y vais a ver que es muy sencillo y muy fácil. Tiene alguna peculiaridad como que se puede confundir con los adjetivos a veces, pero como siempre hay trucos y se puede solucionar estas confusiones. Bien, ¿y qué es un adverbio? Para empezar, debéis saber que es una categoría gramatical, una clase de palabra que depende normalmente de otra clase de palabra, porque lo que hace, y vamos a hablar de su función, es modificar o completar el significado, pero me gusta más la palabra modificar, el significado de la palabra a la que acompaña. La mayoría de veces será el verbo, pero también puede modificar al adjetivo e incluso a otros adverbios. Es una clase de palabra que es invariable. Por si no os acordáis de lo que significa esta palabra, quiere decir que no tienen ni género ni número. No tienen ni género masculino femenino ni número singular plural. Entonces, es una palabra que no cambia nunca, acompaña a verbos, adjetivos u otros adverbios, modificando un poco su significado o completándolo, y ellos tienen un significado propio que será el que aportarán a la palabra que acompaña. Ellos tienen su propio significado con el que modificarán un poco el de o completarán el de la palabra que acompañan. Vemos unos pocos ejemplos de adverbios ahora para empezar. En llegas tarde, tarde, como veis, tiene un significado, es lo contrario de pronto, y está completando al verbo llegar diciendo cuándo llega. También ocurre lo mismo con vive cerca, dice dónde vive, y no hables mal, en este caso, en este ejemplo tenemos dos adverbios, empieza la frase con un adverbio de negación y termina con uno de modo. Está negando al verbo aquí al principio y al final está diciendo cómo habla, o mejor dicho, cómo no debe hablar. Entonces, el adverbio modifica el significado de, sobre todo, verbos, pero también adjetivos y adverbios. Vemos ejemplos de aquí en naranja, porque no lo he dicho, pero el color que usamos para el adverbio va a ser el naranja. Y si uso el naranja es porque, como suele acompañar a los verbos, y los verbos van de rojo, pues así creo que se relaciona más fácilmente. Naranja y rojo están muy cerca en la escala cromática y por eso hemos elegido este color. Bien, en la frase los compañeros hablan animadamente, veis que animadamente está diciendo en qué modo hablan los compañeros. En el segundo ejemplo, aquí veis que el adverbio ya no está haciendo referencia al verbo, que aprovecho para decir que es un verbo compuesto porque tiene dos palabras y que esta sería el auxiliar, para repasar un poquitín los verbos. Y aquí muy, que es el adverbio. Primero, ¿por qué es adverbio? Pues porque lo digo yo, ¿vale? Lo tenéis en naranja, pero luego vais a ver los tipos de adverbios y tendréis una lista y así os sonarán mejor. Pero bien, va junto al adjetivo modificándolo un poco. No es grande, sino muy grande. El tamaño lo está modificando. Y en el último ejemplo estamos bastante cerca. En este caso, cerca, ya os digo que es un adverbio que está diciendo dónde estamos, cerca, y aquí otro adverbio que está modificando a este
diciendo que es bastante cerca. Como veis, aporta significado a este y lo cambia un poco. Ahora ya sabéis que son palabras que no cambian en su forma, en género y número, y que suelen acompañar modificando a verbos, adjetivos y también adverbios, pero para que os suenen muchísimo en cuanto los veáis, que os suenen de un vistazo, lo mejor es que veáis las clases de adverbios para que los podáis clasificar bien y porque hay unos tipos limitados y así los podéis clasificar bien y vamos, que los tengáis un poco más claros. Vamos allá, aquí tenéis las clases y los tipos o clases se dividen en tiempo, que son los que respecto sobre todo al verbo dirán cuándo sucede. Tenéis luego, ahora, antes, después, ayer, hoy, mañana, entonces, tarde, pronto, etcétera, puntos suspensivos porque hay más. Serán todos los que modifiquen al verbo cuando decimos cuándo en una palabra. No estamos hablando ahora de que sí que se puede confundir con un sintagma adverbial en el cual haya más palabras. Estamos con solo una palabra, que son los adverbios. No con los complementos circunstanciales del lugar, que pueden ser adverbios o preposiciones con otras palabras. Tenemos también el que nos da la información de dónde sucede la acción del verbo, cerca, lejos, aquí, allí, arriba, abajo, dentro, alrededor. ¿Cómo sucede la acción del verbo? Bien, mal, así, despacio, deprisa, gratis. Y aquí un truco para reconocer bien los adjetivos es que debéis saber que la mayoría de adjetivos que son de modo acaban en mente. Si veis una palabra que acaba en mente, seguramente, valga la redundancia, será un adverbio. Tenemos también los que aportan la información de cantidad, más, menos, mucho, poco, nada, algo. Afirmación, el sí con tilde es el adverbio de afirmación, también ciertamente, acaba en mente, también, desde luego, por supuesto. Negación, no, nunca, jamás, tampoco, tanto sí como no son adverbios, estos son muy sencillos de entender, ¿verdad? Afirmación y negación, y los que significan lo mismo, que son sinónimos. Y por último, el de duda, tal vez, quizá, acaso, probablemente. Aquí tenemos otro acabado en mente y otros. Pues aquí están los 7 tipos de adverbios, como veis bien clasificados según la información que aportan, a verbos, porque estaba hablando sobre todo que dicen cuándo, dónde, cómo, cuánto, respecto también si afirma o niega la acción o si hay una duda respecto a la acción, pero os recuerdo que también van modificando junto al adjetivo u otro adverbio. Ya para acabar el repaso de estas clases, no del vídeo, sino de estas clases, simplemente que veáis que la forma no cambia, mañana es siempre mañana, ¿de acuerdo? Tarde no es la tarde, que sería sustantivo, sino tarde, que es antónimo de pronto. Lejos siempre es lejos, alrededor no, también, ¿de acuerdo? Pues pasamos. Vamos ahora a una parte importante del vídeo que es aprender el truco y tener mucho cuidado con no confundir el adverbio con los adjetivos, que esto suele ocurrir y vamos a intentar que no vuelva a pasar. Bien, vamos con estos dos ejemplos, muy triste y muy lejos. Aquí de lo que se trata, primero hay que tener claros más o menos cómo son los adverbios. Hay que haber visto la lista de adverbios y tenerlos más o menos fresquitos recientes, para que te suenen cuando vayas a enfrentarte a un ejemplo y digas muy y muy, sé que es un adverbio, siempre. Y no cambia, no hay muy. Entonces es adverbio.
pero aquí tengo triste y lejos. Yo veo muy triste, muy lejos y triste me suena que puede ser un adjetivo, ¿no? Porque está diciendo cómo es la persona. Pero lejos también nos podemos confundir y suele pasar con que también sea un adjetivo modificado con el adverbio muy. Truco para que no confunda lejos, que es un adverbio, lo acabamos de ver, con el adjetivo. El adjetivo tiene género y número. Sabéis que acompaña al sustantivo y como el sustantivo tiene género y número, el adjetivo se acopla a él usando el mismo género y número que este. Bien, el adverbio no cambia de forma. Yo puedo decir las chicas tristes y cambiaría el número, porque triste no tiene cambio de género número. Chicas están muy tristes, podría decir, pero no puedo decir las chicas están muy mals. Mal no cambia respecto al singular y plural, porque no se está refiriendo a un sustantivo. Los adverbios, como mal, no acompañan al sustantivo. Aquí lo que faltaría sería el verbo, ¿no? Está muy mal. Mal estaría diciendo cómo, sería un adverbio de modo, cómo está. Porque si dijéramos malo o mala, está malo o mala, se referiría a una persona, no al verbo. La chica está mala, chica está mala, chico está malo. En este caso, mala y malo son adjetivos. Otro ejemplo, tan lejano, tan lejos. ¿Veis que es de la misma familia de palabras? Tienen la misma raíz, que es leg, tienen un significado similar, pero lejano es un adjetivo, lo tenemos aquí en azul, y lejos es adverbio. ¿Cómo lo sabemos? Porque si yo digo ciudad lejana, cambia el género, y lejos no cambia, no es leja, lejo, ni lejo en singular, es un adverbio. Está diciendo dónde está, que es lejos, y aquí se refiere, pues, por ejemplo, a un país o un lugar, masculino, y por eso es un adjetivo. Y vamos ya terminando el vídeo, que esto pasa rápido y ya estamos al final, con la palabra demasiado, que aquí la hemos señalado como adverbio, pero también puede ser adjetivo. Aquí lo veis que no me he equivocado, en azul, y sí, aquí está haciendo de adjetivo y pensaréis, pero bueno, menuda confusión, ¿por qué demasiado puede ser adverbio o puede ser adjetivo? ¿Es preciso esto? Bueno, a nosotros ya no nos va a afectar que la palabra demasiado pueda hacer de adverbio o efectivamente de adjetivo, porque tenemos el truco y aquí vemos que efectivamente demasiado está acompañando a azúcar, está diciendo cuánto azúcar tiene el pastel, cuánta harina de más ha puesto o cuántas personas de más hay. Y si no nos queda claro que está acompañando al sustantivo y no al verbo que tiene delante, lo sabremos porque, si veis, tiene el mismo género y número que el sustantivo. Si está cambiando la palabra en género y número, se puede cambiar demasiado porque es el azúcar, demasiada porque es la harina, demasiadas porque son personas. Si puede cambiar, es que va a ser seguro un adjetivo. En cambio, en estos ejemplos de aquí, como veis, ya los hemos puesto en naranja porque son adverbios que demasiado es la cantidad que comen, acompaña modificando el verbo. Aquí acompaña modificando a deportistas, no el verbo, demasiado deportistas. Cuantifica lo deportistas que son. Y en el último ejemplo está modificando al adverbio lejos, que ya sabemos que lejos para siempre es un adverbio, que a su vez está diciendo cómo está respecto a la distancia del verbo estar. Y bueno, esto ya no da de más. Es todo lo que debéis saber para trabajar con el adverbio, para no tener problemas con él. Si os ha quedado clara la explicación y el repaso, pues simplemente es que os detengáis un poquito más viendo la lista y ya está, a poder analizar los adverbios cada vez que os los encontréis. Nos queda ya un último vídeo, ¿de acuerdo? Vale, buen trabajo.